El arte no produce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Así comenzamos este capítulo de Cuestio con esta frase de Paul Klee. Y este capítulo estará dedicado a temas de estética. Haremos un poco un recorrido histórico por algunas disciplinas, algunas corrientes del arte. Pero antes de entrar en detalles, tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista con el maestro Genaro Martel. Él nos va a hablar sobre las generalidades de la estética y a partir de esos planteamientos es que vamos a poder desarrollar el resto del capítulo. Entonces vamos a ver esa entrevista y regresamos. Bueno, la estética es una disciplina que se precia de desarrollar tres direcciones fundamentales. La primera está en general orientada hacia la sensibilidad humana, cuanto que en la historia de la cultura occidental la sensibilidad ha sido un punto de toque importante para comprender el conocimiento humano y desarrollar las ciencias. Una segunda dirección de la estética está abocada al arte, con la que mejor se reconoce históricamente el arte. Y en ese ámbito, cuando la estética se dedica al arte, se apropia de la sensibilidad del artista, de la sensibilidad del espectador y de la producción de los objetos artísticos propiamente. Otros temas que concurren también a esta segunda acepción o dirección de la estética provienen directamente de una fijación en la sensibilidad del genio artístico. Una tercera dirección que es muy reconocible a partir del siglo XX es cómo la sensibilidad se involucra con el horizonte social, particularmente cuando en los contenidos no solamente del que tradicionalmente se conoce como arte, sino también de otras expresiones que desafían los conceptos tradicionales de arte, procuran una orientación dada hacia las controversias éticas y el perfil que muchas, no sé, podemos decir, agrupaciones humanas le otorgan a tal dirección. Entre ellas, por ejemplo, las así conocidas tribus urbanas, pues tienen un desarrollo eminentemente dado al perfil de análisis del esteta. Lo mismo que otras controversias que tradicionalmente históricas que apuntan hacia objetos artísticos o estéticos como la pintura rupestre u otras. Esto significa que el halo de estudio de la estética es amplísimo, resumido en esas tres direcciones. Sí, bueno, la historia del arte es un tipo de estudio estético. Su universo particular de interés es justamente la producción de objetos artísticos o de objetos, para no redundar, dados al gusto. Eso significa que regresamos a la sugerencia de la pregunta anterior, a centrar la atención del análisis en la sensibilidad, tanto en la producción de estos objetos dados al gusto, como al gusto mismo, que condiciona o caracteriza un determinado horizonte histórico. El rango dominante en el que estos estudios estéticos se dan en la historia del arte, en la así llamada historia del arte, pues privilegia la formación o la identificación de conceptos o categorías con los cuales se puede estudiar, reconocer la esencia de determinadas tendencias en el arte, las poéticas que animan una determinada obra artística y otras circunscripciones con las cuales se puede comprender al hilo de una línea del tiempo el fenómeno estético llamado arte. Sí, bueno, la estética en tanto se concentra en la sensibilidad, pues, y la sensibilidad es nuestro acceso al mundo, los sentidos y la sensibilidad son nuestro primer medio de acceso al mundo, entonces significa que un estudio de la estética va a tender a crear conciencia de ese modo de acceso al mundo, modificar en mucho actitudes inconscientes en el mejor y en el peor de los sentidos,
y hacer que el ánimo o la fuerza vital que asiste a los seres racionales tenga una mejor consecuencia en un mundo equilibrado. Sí podemos entonces concentrar que esta disposición de la sensibilidad, por medio de la cual la estética es capaz de sugerir, moldear, orientar, nos ayudará a quienes tengamos la ocasión de estudiar los temas estéticos a enfrentar de mejor manera la naturaleza, el entorno de lo dado, y a también ponerle los apéndices propios de un ser que tiene este elevado sentido de lo sensible a través del arte. Entonces tiene un poder, la estética, de poder de crear una conciencia de la unidad que hay, de la totalidad del ser humano, tanto de su vocación natural como de su vocación suprasensible, sobrenatural. Entonces, en los estudios estéticos se toma conciencia justamente de este puente que la sensibilidad es capaz de establecer entre la propensión natural y la libertad. Bueno, hoy en día, y en eso consideraría de entrada que la humanidad no es una reedición de otras humanidades, sino que tiene su propia identidad, su propia conciencia, puesto que lo que recibimos del pasado son meros trazos, meros indicios de una conciencia que ya no pertenece a nuestra vivencia. La estética tiene entre sus atribuciones el poder enlazar, unir, relacionar diversos órdenes sin atarse necesariamente a ningún compromiso epistémico particular. Dicho de otro modo, la estética se ha convertido en la actualidad en la disciplina del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, porque en ella se pueden establecer los enlaces entre órdenes muy distintos a condición de que permita una interpretación adecuada del presente. Esa interpretación en torno a la sensibilidad, por supuesto, y que se permite, por lo tanto, reunir enfoques que pueden provenir de la historia, como del psicoanálisis, como de la sociología, como de la filosofía, con la única condición de, y por eso privilegia una base y fundamento filosófico, de ser fundamentadora, o por lo menos de esgrimir una orientación hacia fundamentos y principios. Y con base entonces en esta apertura, hace posible también pensar en una acción de regreso del exponencial impulso hacia la autodestrucción que tiene nuestra sociedad. Visto en clave estética, esta disciplina tendería a dotar de una conciencia de su tiempo a la humanidad actual. Que no necesariamente se hace, digamos, pensamiento estético cuando uno, a la luz de los grandes pensadores y de los grandes filósofos de la historia occidental, pues crea un sistema o aduce eruditamente a obras o experiencias extraordinarias en el ámbito de lo sensible. No, el simple paso por esta vida, el estar sentado esperando el camión y a percibirnos dentro de una situación concreta, ya suscita y despierta un interés estético, en el cual cuando nos damos cuenta de la influencia de lo externo y de nosotros hacia lo externo, constituimos ya una reflexión estética, en tanto que como reflexión siempre hay una referencia al entorno personal. Lo que de particular puede tener la estética que sopesa un poco esta reflexión intimista o introspectiva es que se comunica. Entonces muchas veces, no sé, en el entorno de una fiesta familiar, de una plática entre amigos, tomándonos un café, hacemos pensamiento estético cuando revelamos y queremos escuchar del otro su parecer
su opinión, su experiencia relativa a un entorno estético, a una obra, a una experiencia particular que haya suscitado interés. Entonces sí, el halo de trabajo de la estética puede ser desde lo meramente espontáneo hasta los grandes sistemas que en algún sentido han sido abiertos desde la contemporaneidad gracias a la intervención de sendos filósofos y de sendos artistas que han hecho que los cánones tradicionales se declinaran sus fines hacia una amplitud y a una apertura ahora todavía inusitada. Muy bien, pues teniendo ya todo este contexto sobre qué es la estética y qué estudia la estética, la primera corriente que vamos a tocar es el arte gótico. Para ello, entrevistamos a uno de nuestros compañeros estudiantes de la licenciatura en filosofía, que también ya es arquitecto. Hermilo Domínguez, él nos habló precisamente sobre todas las características del arte gótico. El arte gótico tiene como principal referente la obra arquitectónica y de una manera todavía más precisa, más concreta o más elocuente la catedral, ¿no? El edificio religioso, porque la catedral gótica es lo que conjunta los intereses, el fervor religioso de una época y geografía precisa con los intereses de la burguesía y la intelectualidad de esa época. La arquitectura gótica o el arte gótico, hay cierta polémica sobre su surgimiento, ¿no? Algunos, los que son más apasionados y defienden más esta corriente, consideran que es una total revolución, tanto estética como por sus técnicas constructivas. Otros opinan, al contrario, que es más bien como una evolución del románico. El románico es el arte o la corriente artística que le precede al gótico. Entonces, pues por allí hay cierta polémica entre cuál es lo más certero. De cualquier modo, ambos consideran que es la antítesis del románico, ¿no? Es lo que se opone de cierta manera, porque el románico, recordemos, es una corriente que apuesta por la masividad, poca luz, y lo que vemos en la arquitectura gótica es todo lo contrario, ¿no? Alturas muy elevadas, esbeltez, mucha luz, ¿no? Y bueno, el arte gótico, la arquitectura gótica, pues surge más o menos a partir de la primera mitad del siglo XII y se va extendiendo hacia el siglo XV de manera más precisa. Se considera que en el siglo XII pues es el protogótico, en el siglo XIII el gótico clásico, en el XIV el gótico radiante y en el XV el gótico flamígero, o floreciente, que también se le llama. Y bueno, las características del arte gótico en contraposición con el románico, como ya lo comentaba, pues es esto, ¿no? La arquitectura gótica tiene como finalidad enaltecer el fervor religioso. Recordemos que es una época en Europa, la época medieval, es un pensamiento teocéntrico, ¿no? Todo está enfocado a la explicación de la fe. Y recordemos en esta época, pues lo que se intentaba dar con todo lo que se producía era una relación con la fe, ¿no? Explicar la fe desde los medios que estuvieran posibles. Entonces la arquitectura o el arte es un medio posible para explicar esta realidad o esta creencia que se tiene, pues de una manera pues estética, ¿no? Tangible, ¿no? Que poder materializar, por así decirlo, la creencia religiosa. Notre Dame es una catedral icónica, yo creo, para toda Francia, de manera más precisa. Quisiera mencionar que el primer, por así decirlo, vestigio de arquitectura gótica no fue precisamente Notre Dame, pero sí una muy cercana a esta, que está muy cerca de París, que es la Catedral de Saint-Denis, por el Abad Suger. Él fue el que empezó a dar esta revolución, por así decirlo, estética y tecnológica, constructiva. Pero Notre Dame se erige
está en un área geográfica de París que se conoce como Ile de la Cité, como la isla de la ciudad, que rodea el río Sena. Es, por así decirlo, el corazón de París. Y esta catedral anteriormente, o sea, tal como la conocemos ahora, empieza a construirse a mediados de, bueno, creo que es 1162 por algo así, y termina de construirse aproximadamente en 1345. Anteriormente había allí otra basílica, otro edificio religioso que era Saint-Étienne, o sea, San Esteban, pero pues se creyó conveniente demolerla para, por así decirlo, ir en sincronía con los intereses de la época, tanto estéticos como de la burguesía, como ya lo mencionaba, ¿no? Y del fervor religioso sobre todo. Entonces sobre ese mismo lugar se emplaza lo que es la basílica o la catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora, y evidentemente tal como la conocemos ahora, pues ha sufrido varias transformaciones. Ha habido algunas restauraciones en el siglo XVIII aproximadamente, y bueno, también ha sufrido 2 incendios, ¿no? Uno en el siglo XIX y el último en este siglo, ¿no? Que todos conocemos que fue una verdadera tragedia, más para el pueblo parisino, ¿no? Entre los elementos que destacan esta construcción de la Catedral de Notre Dame, son básicamente pues la altura, ¿no? La esbeltez que se logra. Recordemos que la arquitectura gótica muestra esta innovación tecnológica porque ya no son necesarios los muros que transmiten las cargas, ¿no? La masividad se intercambia por pilares, ¿no? Pilares que permiten una elevación antes no imaginada, y que esto va a contribuir a que los protagonistas de estas arquitecturas pues sean la luz, ¿no? El misticismo. ¿Por qué? Porque ahora los vanos se van a poder, por así decirlo, rellenar con vitrales, ¿no? Las vidrieras que van a teñir de color y de luz al espacio interior, que lo que quiere evocarse pues es ese espacio místico, ¿no? Materializar la presencia de Dios ante la pequeñez del ser humano, ¿no? Para esto, pues bueno, era un reto. Evidentemente se lograban alturas muy elevadas, pero permanecía constante el riesgo de cómo se va a sostener eso, ¿no? Entonces, parte de la innovación tecnológica son precisamente las arbotantes, ¿no? Estos elementos que vemos al exterior de Notre Dame son como unas costillas que van rodeando la estructura. Precisamente es lo que evita que se desplome los altos muros, los altos pilares. Todo esto se logra también como elemento distintivo del gótico, las bóvedas de crucería, los pilares nervados y los arcos ojivales o apuntados que pensamos en gótico, y eso es lo que viene a nuestra mente, aunque no sepamos cómo se llama, ¿no? Y por ello la arquitectura de Notre Dame pues es característica. Aunado a esta construcción pues hay otras muy cercanas, que es la Catedral de Reims, de Amiens, que son por así decirlo, similares en la cuestión estructural, pero también muy distintas, y cada uno tiene su toque especial porque, pues recordemos, son como 3 generaciones las que se ocupan para construir un edificio de estas cualidades y en esta época específica. Algunos creen que la filosofía que uno puede adjudicársele al desarrollo de este tipo de arquitectura pues es algo como un análisis comparativo más hecho ad hoc, ¿no? Tratar de acomodar lo que se tiene para aumentarle, por así decirlo, mayor majestad o qué sé yo. Pero hay otros historiadores del arte, conocedores, que apuestan a que en realidad hay una conexión entre la filosofía que se estaba gestando en ese mismo lugar y en esa misma época con el desarrollo arquitectónico. Por ejemplo, hay algún historiador que apunta a la mística precisamente que se quiere generar con ese tipo de espacios, como ya te mencionaba, todo evocado a la divinidad, ¿no? La luz, las altas
construcciones en sí mismas, pues para evocar precisamente la grandeza de Dios ante la pequeñez del ser humano, ¿no? Otro historiador del arte, Erwin Panofsky, él hace un análisis comparativo muy interesante que apunta a la relación que tiene la arquitectura gótica con el desarrollo del pensamiento escolástico, ¿no? La filosofía escolástica. Y él marca en una obra que tiene ciertos paralelismos, ¿no? que se dan entre los primeros desarrollos del gótico con el desarrollo también de la filosofía escolástica. Pero aparte de estos paralelismos, él también apunta, por ejemplo, esta comparación entre cuál es la obra principal de la escolástica, pues vemos que es la Suma Teológica, ¿no? ¿Y cómo es la Suma Teológica? Pues vemos que tiene una gran completud, una complejidad muy bien estructurada, es decir, un sistema, ¿no? Donde cada parte es importante en sí misma, pero coexiste con el resto, ¿no? Y si quitamos una parte, algo ya no funciona. Entonces, este autor hace ese análisis precisamente en la estructura de la arquitectura gótica. Lo vemos en plantas arquitectónicas de una manera más clara, cómo cada pilar, cada punto de apoyo es fundamental. Si quitamos uno, pues se viene abajo la estructura, ¿no? Entonces, todo apuesta que recordemos, el movimiento gótico empieza a gestarse pues en lo que es Francia actualmente, en una zona alrededor de París, 160 kilómetros a su alrededor, y vemos que también ahí es donde también empieza a gestarse el pensamiento escolástico con la fundación de las universidades, que también adoptan el estilo gótico para materializar sus edificios. Vemos que lo que imperaba en ese tiempo, la enseñanza del monopolio era escolástico, ¿no? Entonces, vemos una profunda relación entre el pensamiento teórico-filosófico con todas las artes y los oficios, ¿no? O sea, no era algo que iba separado, sino que todo iba en conjunto, precisamente porque ¿qué es lo que se intenta por ejemplo, con la Suma Teológica? Pues esclarecer la fe, ¿no? Generar siempre una paz permanente entre fe y razón, explicando desde la posibilidad de la razón cuestiones de fe. ¿Y qué es lo que vemos con la arquitectura gótica? Vemos que quiere también explicar la fe, pero de una manera pues física, tangible, ¿no? Que nos lleve a la experiencia de Dios. Entonces, por un lado está el conocimiento, pero por otro lado también la cuestión sensible, ¿no? Estética. Yo solamente podría invitar a aquellos que piensan que el periodo medieval se nos ha dicho, ¿no? Que siempre es un periodo oscuro, ¿no? De oscurantismo. De hecho, la palabra gótico pues empieza a dar a partir del Renacimiento, ¿no? Y hacía alusión precisamente a esta obra que se da en este periodo específico, hecha por los bárbaros, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se da a partir en el Renacimiento, como lo decía, por Giorgio Vasari, y intenta de menospreciar todo ello. ¿Por qué? Porque no va en concordancia con el desarrollo del arte griego y de los romanos, ¿no? Clásico, por así decirlo. Entonces, ese nombre se le da de manera peyorativa. Actualmente no es así. Pero vemos también eso, ¿no? Que normalmente intenta todo lo que se hizo en este periodo darle un toque oscuro, menospreciativo, y no, o sea, yo pensaría dos veces antes de decir algo así, porque realmente se hicieron cosas maravillosas en esta época, tanto en el aspecto filosófico como en el aspecto estético. Y ahora nos gustaría hablar sobre el Renacimiento, que es una época muy importante de la historia y que da pie a muchas reflexiones precisamente sobre el tema de la estética. Para ello, Magno nos va a exponer ese lapso de la historia. Yo les voy a hablar del Renacimiento, que sí es una época que en cuanto a temas de estética es un periodo muy relevante, marcó toda una revolución, que de hecho sus influencias siguen hasta hoy, como más adelante voy a especificar mejor.
Y bueno, el Renacimiento es un movimiento intelectual y artístico que empieza en Italia en el siglo XIV, años 1300, finales de la Edad Media. Ya en este tiempo la Edad Media estaba cayendo en un escolasticismo decadente, si se puede decir hasta arcaico, nada innovador. Y pues esto va a ser una de las causas por las cuales surge este movimiento. No va a ser la única, pero pues sí vale la pena destacarlo. Y bueno, empieza en Italia, como dije, siglo XIV, pero su desenvolvimiento en Europa se va a dar en los siglos XV y XVI, años 1400 y 1500. Bueno, el Renacimiento debe su nombre a una connotación un tanto religiosa, porque cuando se habla de renacimiento nos referimos al renacer o al volver a nacer. Algo que recuerda un poco al Evangelio de San Juan, capítulo 3, cuando se habla del volver a nacer, del renacimiento. Y pues esto lo van a agarrar los intelectuales, los artistas, para demarcar las intenciones que tenían para esta época. Que no era nada más que decir, ok, la verdad es que nosotros queremos recuperar el poder y el esplendor del pasado, de los antiguos. Y específicamente, como dije que comenzó en Italia, precisamente se hace referencia al renacer de la capital de la civilización de ese entonces, que era Roma. Roma, en su tiempo de esplendor, pues recordemos que era un imperio muy poderoso, muy influyente, que de hecho se puede considerar también pues el origen de la civilización occidental. Entonces los renacentistas querían volver a traer esa gloria del pasado, de Roma. Y decían todo era perfecto hasta antes de que llegara la invasión de los bárbaros. Otra cosa que se desprende de esto es ese desprecio o connotación negativa a lo que hoy conocemos como Edad Media. Que de hecho, pues precisamente en este periodo es que se le da este nombre, Edad Media, al periodo de la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque decían, ok, si lo esplendoroso era lo antiguo y nosotros queremos volver a recuperar ese esplendor, ¿qué pasó en ese periodo de tiempo, entre el glorioso y el nuestro? Pues nada más que un periodo intermedio y de plano bárbaro. Y de hecho el gótico, como ya hemos visto, debe su nombre a lo que es bárbaro, a lo que es contrario a la civilización. Entonces dicen, el periodo intermedio entre lo glorioso del pasado y el Renacimiento es un punto intermedio bárbaro. De hecho, pues por eso Edad Media tiene una connotación un poco negativa. ¿Y qué cosas específicamente estéticas nos referimos al Renacimiento? Bueno, como vimos también con el profesor Martel, lo estético se refiere también a la sensibilidad o a esa capacidad sensorial del ser humano. Ok, ¿y qué específicamente en cuanto a cuestiones estéticas se tocan en el Renacimiento? Pues lo primero es una inquietud hacia lo nuevo. De hecho, se puede decir que el Renacimiento se caracteriza por ser un espíritu joven, un espíritu que siempre está buscando innovaciones, que está buscando una forma nueva de ver las cosas y de hacerlas también. Y eso también trae como consecuencia también la especulación y la duda. Si vimos que en la Edad Media, la Iglesia triunfante ponía todo su énfasis en un mundo ultraterreno, inmutable, pues sí, idealista, en términos platónicos, los renacentistas querían volver a poner los pies sobre la tierra y decir, ¿sabes qué? Pues sí, está padre eso de la trascendencia del cielo, pero oye, yo no estoy viviendo ahí ahorita. Yo ahorita estoy viviendo aquí, en la tierra. Y yo lo que quiero es enfocarme a estar viviendo bien aquí. Y además, pues sí, las especulaciones sobre Dios, sobre el cielo, pues vienen a ser cosas que, ok, geniales, pero la verdad no me identifico tanto con ellas porque no son próximas a mí. Entonces yo quiero algo que sea próximo a mí y algo contemplativo también que yo pueda palpar. ¿Y qué otra cosa puede ser que yo mismo, el ser humano? Dicen, contemplar al hombre, contemplar su fortaleza, su belleza y su confianza en sí mismo, hacen que de hecho se pueda desplazar a Dios y poner como centro al ser humano. Que de hecho esto tiene que ver también con ese retorno a los antiguos que admiraban tanto la belleza humana,
sobre todo el cuerpo humano, decían, eso es lo bello. El hombre es lo bello. Física y espiritualmente, psicológicamente, el hombre es muy bello. Pero lo más próximo a nosotros, pues es lo sensorial, lo físico, el cuerpo humano es lo bello. Por eso es que los renacentistas también tienen esta afición de dibujar desnudos. De hecho, Luca Signorelli se caracteriza mucho por eso. Sus pinturas son completamente desnudos. Y de hecho, un dato curioso de Luca Signorelli es que él pintó el juicio final por primera vez. Que va a tener influencia en el juicio final muy famoso de Miguel Ángel después. Es así que muchas cosas culturales del Renacimiento, pero sobre todo el arte, se volvió, en palabras de Nietzsche, humano, demasiado humano. En el Renacimiento sigue teniendo íconos religiosos, una imagen religiosa, pero la connotación simbólica ya no va a ser tanto religiosa, sino, por ejemplo, la Virgen con el niño. En la Edad Media denotaba la encarnación, el misterio del Dios hecho hombre. En el Renacimiento, ¿qué va a significar? La maternidad. Otra cosa aquí es sobre la experiencia de la muerte. Cuando la muerte se hace una realidad patente y próxima, nuestras sensaciones de temor y de desesperación. ¿Qué respuestas va a haber ante la sensación de la muerte? Para la Edad Media va a ser una oportunidad de predicar la vida futura. Pero para los renacentistas va a ser, ¿sabes qué? La muerte, en vez de hacerme ver una vida futura, me va a hacer ver la dulzura y la belleza de esta vida que he de disfrutar ahora. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Bueno, como el Renacimiento fue prácticamente jalar el mundo de arriba para aquí abajo, tendrá como consecuencia el culto al placer y la exaltación de las pasiones, de la emoción, de lo que yo como persona, individuo, puedo experimentar ante las diversas experiencias de la vida. ¿Y qué otra cosa sucede en el Renacimiento? El alarde intelectual, que se ve sobre todo en la figura del famoso Leonardo da Vinci, muy famoso, con solo nombrarlo, pues yo pienso que se vienen a la mente algunas de sus obras, como la Mona Lisa. Y bueno, Da Vinci va a ser una figura que muestre esto, que sea un símbolo del alarde intelectual del Renacimiento. Esto lo que hace, o lo que lleva a ser al renacentista, es emanciparse de la moral y de la doctrina religiosa. Las pinturas de algunos autores helenísticos tenían ese aspecto de profundidad, pero no tenían la teoría matemática por la cual funcione. Y de hecho, las pinturas de Brunelleschi, que adoptan la perspectiva y esta teoría matemática de la profundidad, se adaptan tan bien que pareciera que más que pinturas son esculturas por esa apariencia tridimensional de la pintura. Y esto es algo que va a ser un punto revolucionario, pues que toda la pintura posterior se verá tan influenciada de la perspectiva. Retomando lo que mencionaba Magno, y como ya bien mencionaba, Leonardo da Vinci es uno de los personajes principales del Renacimiento, y quiero partir de aquí, ya que puedo poner de ejemplo la pintura que hace precisamente Da Vinci de San Juan Bautista, donde si ustedes ven esta pintura tiene unas proporciones como de perfección, hay simetría en su cara, y por lo regular la mayoría de las pinturas del Renacimiento hay como un orden, ¿no? Son personas que a la vista de cualquiera podrían ser esbeltas. Un poquito siguiendo también esta visión platónica de la armonía de los cuerpos perfectos, que incluso pues ya se veían en las esculturas griegas. El barroco, como una respuesta a esta posición del Renacimiento, ya no solo va a pintar o va a buscar que las pinturas tengan simetrías o este orden se busque la pintura, sino que también ya va a empezar a retratar personas que no son tan esbeltas o que no resultan ser tan simétricas a la hora de observarlas. Ahora, para precisar un poco más, el barroco viene del portugués, que literalmente la palabra es barroco, que significa la perla irregular. Un poquito haciendo énfasis en el Renacimiento, que ya no va a haber cierta armonía, ¿no? O también viene del barroque,
si es que no me falla mi pronunciación en francés, es un silogismo de la Edad Media. Ahora, en general, el barroco lo que va a tener es un excesivo ornamento que se conecta mucho este término con el horror vacui, ¿no? Que en filosofía de la ciencia se utiliza más como una argumentación ad hoc, pero lo que quiere hacer referencia es que no se quiere dejar ningún espacio vacío, de ahí que se tenga el horror al vacío y se busque llenar todos los espacios. Por ello es que hay una ornamentación excesiva. Veas esto en los templos, por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, tenemos el templo de Nuestra Señora de los Ángeles. De igual manera, la Casa de la Cultura de Diego Rivera, que se encuentra en el centro. Y también uno de los templos más simbólicos en Guanajuato, pues es la Basílica de Guanajuato, que se encuentra en Guanajuato capital, en donde se pueden observar precisamente esas características en donde en el templo se observa mucha ornamentación excesiva. Y también otra característica principal es que tiene o va bañado en lámina de oro o incluso puede llegar a ser de oro, pero la intención es de que resalte. El barroco suele ser un arte que significa mucho al mexicano, ya que lo podemos ver en varios templos antiguos por lo regular, pero no es un movimiento exclusivo de América. Esto se lleva a la mano de Europa y viene de Europa. Cuando al mexicano se le habla del arte barroco, por lo regular se piensa en la arquitectura, aunque no solo abarca esto, ¿no? También, como mencionaba, la pintura, incluso la música, que casi no se escucha por lo regular esto. Ahora, un contraste precisamente con su predecesor que va a ser el neoclasicismo. Tenemos, por ejemplo, Presidencia Municipal, que es como el contraste que puede hacer con la estructura barroca. El neoclasicismo presenta la característica que está hecho de cantera. Ustedes pueden ir a Presidencia, aquí los que son de León, Guanajuato, o los que puedan ver incluso otra obra, por lo regular llevan cantera. Y obviamente pues se rescata el estilo clásico, pero pues como neo igual vuelve a actualizar. Y en el arte barroco no es exclusivo la cantera, aunque pues también se puede utilizar. La intención es la excesiva ornamentación, como ya les mencionaba, y esta característica que llama la atención en el oro, ¿no? Otra característica principal que presenta el arte barroco es el dinamismo, el claro oscuro que se presenta en ello. Podemos ver, por ejemplo, brincándonos ya ahora a la escultura barroca, con el autor Gian Lorenzo de Bernini, que hace esta escultura de Dafne y Apolo. Como ustedes sabrán, es como el amor imposible que no alcanzas. Esta escultura presenta precisamente un dinamismo en donde Dafne sale escapando de Apolo. Y ahí podemos un poquito contrastar en cómo se busca que represente ese dinamismo. Por lo tanto, recabando estos ejemplos que les ponía en la escultura, en la arquitectura y en la pintura, en general todas presentan un dinamismo. Presentan, ya no se busca este modelo de tanto de la armonía, sino de que se va a intentar ser un poquito de un naturalismo. Y al menos en la arquitectura, esta excesiva ornamentación. Un tema de estética que tampoco podemos dejar fuera es sin duda alguna toda la teoría y la práctica sobre la poesía. Para ello entrevistamos a Daniela Araujo, licenciada en filosofía y que también está empezando su carrera como poeta, para que nos hablara al respecto. Entonces vamos con esa entrevista y volvemos. Técnicamente, la poesía es un género literario que surge de intentar reinventar la literatura y reinventarla en el sentido de ahora sentirla a través del cuerpo. La poesía es muy sensorial, entonces a diferencia de la literatura que plasma historias, la poesía lo hace pero de forma corta, entonces en lugar de contarlas te permite sentirlas. Creo que eso podría ser la reinvención de la literatura a través de los sentidos. Yo diría que si hablamos en porcentajes,
A mí me gusta decir que la poesía tiene un 90% de importancia en la actualidad. Por ser un arte escrito y ser un arte tan corto, o sea, tienes tú que escribir en versos muy, muy cortos lo que sientes o lo que pretendes transmitir. Por esa extensión, te exige ser muy perceptivo. Tienes que obtener ahora sí que la esencia de las cosas para plasmarla. Entonces, en ese caso es muy importante porque te prevé de sensibilidad. Tú estás... siento que muchas veces estamos sumergidos en vivir la cotidianidad, pero quizá no a disfrutarla como se debería. Entonces yo la considero muy importante para despertar la sensibilidad. Fíjate que esa crítica surge de que piensan que el verso libre, por el nombre que lleva de libre, no respeta ninguna regla. Lo cierto es que para escribir verso libre hay que saberte todas las reglas, o sea, para saber cómo las puedes romper y que eso que está roto o fracturado no deje de ser un poema. Entonces creo que el verso libre te exige el doble que las reglas clásicas de la poesía que conocemos. Porque precisamente es la exigencia de que sepas cómo quebrantar las reglas y que tu poema no se convierta en algo más. Por ejemplo, del verso libre nace la prosa y muchos consideran que es un ensayo. Y es algo muy sutil lo que lo separa de ser un ensayo a seguir siendo una prosa poética. Yo hago verso libre porque a mí me reta a plasmar sentimientos, pero plasmarlos como imágenes mentales. E imágenes que puedas sentir no nada más en el cerebro, sino que las transmitas o las transfieras a todo el cuerpo. Entonces, para mí es más óptimo utilizar el verso libre porque te exige más. Yo hacía narrativa, escribía novelas y me interesé por la poesía porque soy muy desesperada, no me gusta llevar como una historia. Entonces en la poesía encontré que tienes todo que fragmentarlo en cosas chiquitas. Entonces de ahí surgió mi interés por ella. Considero que fue como desde los 15 años que me interesó la poesía y me acerqué con García Lorca, que creo que es de los máximos representantes que sabe muy bien cómo compendiar mucha información en un poema muy, muy cortito. Para el arte como tal, para hacer poesía, yo me inspiro mucho en 3 personas. Me inspira mucho mi madre, mi hermano y mi esposa. Pero ya hablando cuando escribo, o sea, en la técnica de la escritura, es un conglomerado de muchas imágenes. O sea, no me inspiro en una sola cosa. Es como una lluvia de ideas interna de historias que me han pasado pues en los cortos años que tengo. Pero básicamente sí, mi inspiración son esas 3 personas. O sea, historias que he pasado con ellos, o historias que me llevan a ellos, o sentimientos que me acercan a ellos. La poesía sí es para todos. Creo que no nos acercamos porque lo vemos como un arte muy abstracto, que nadie puede escribirlo. Lo cierto es que no, cualquiera puede hacer poesía, siempre y cuando se permita percibir las cosas de una forma distinta a la que la gente normal la percibe. Esto es, si tú ves, no lo sé, lo más común, si tú ves un carro en la calle, no es percibir el carro como tal, es a qué imágenes te remonta con el olor, con el color, con el sonido. Es como permitirte que el carro entre dentro de ti. Entonces, ¿cómo acercarse de esa forma? Permitiéndote que todo lo que encuentras a tu alrededor te enfrente y te confronte. Y te confronte a tal grado que genere un choque interno, ¿sabes?
yo los invitaría de esa forma, y de hecho solo invitar hacia la gente. ¿Por qué no atreverse a ver el mundo diferente? ¿Por qué no dejarse impactar por cosas tan mínimas que repites todos los días y que no te atreves a detenerte 5 segundos a observarlas bien? Entonces, siempre que retas a la gente, se atreve a hacer las cosas, porque es como, pues sí, como retar ya sea su inteligencia, su sensibilidad, y de esa forma los atraes a que lo intenten. Me gustaría decir que, al menos para mí, es un arte muy complejo. No es difícil. Complejo en el sentido que tiene muchas cosas, te exige muchas herramientas, tanto personales como herramientas técnicas y propias de la poesía. Pero al menos para mí es un arte muy completo, muy complejo, pero también muy dinámico. Te permite conocer e interactuar con la gente, y te permite conocer la realidad de todos a través incluso de los ojos de todos. Te hace muy sensible, te hace muy perceptivo, y creo yo que esa sensibilidad y esa percepción es la que nos hace falta en nuestra vida diaria. Creo que vivimos muy aprisa, entonces detenernos a pensar un poco las cosas nos permite ser sensibles con la naturaleza. Entonces yo recomiendo ampliamente escribir poesía, si no es de forma profesional, para dedicarte a ello, sí para reactivar tus sentidos, para saber que estás precisamente existiendo con más personas. El muralismo mexicano, sin duda, es uno de los movimientos artísticos más importantes en la historia de nuestro país y uno de los que tiene más reconocimiento internacional. El muralismo mexicano estuvo vigente en el periodo entre 1921 y 1954, y creo que es muy importante entender el contexto en el que se desarrolla, que es justamente el contexto post-revolución. Una vez acabada la Revolución Mexicana, se tiene la idea de que se puede empezar de nuevo. Cuando Álvaro Obregón toma la presidencia, le encarga a José Vasconcelos todo el tema educativo. De hecho, Vasconcelos es nombrado secretario de Educación Pública y desarrolla toda una estrategia para educar al país. Dentro de esa estrategia, no hace a un lado al arte y lo toma como pieza fundamental para educar al pueblo. Entonces, Vasconcelos reúne a un grupo de intelectuales artistas, que por cierto muchos de ellos con inclinaciones y con influencias marxistas y comunistas que predominaban un poco en aquella época, y se toman su tiempo en realidad, tienen muchas conversaciones para ponerse de acuerdo en cuanto a qué es lo que quieren hacer, cómo quieren llevar el arte al pueblo, y en ese sentido les hace mucha lógica el sacar el arte a las calles. Recordemos que para el porfiriato había un arte sumamente elitista, es decir, solo aquellos políticos y ricos podían tener esa sensibilidad y esa experiencia artística. Por tanto, optaron por entonces hacer el arte en los muros de los edificios públicos, para que todos pudieran apropiarse del arte. Es por eso que el muralismo mexicano funciona muy bien para formar una nueva identidad del mexicano. Todos estuvieron de acuerdo, al menos en un principio, en que los murales siempre estuvieran cargados de un gran contexto y de crítica tanto política como social. Por eso en los murales mexicanos siempre vemos que se representa a la clase obrera, que se representa a los campesinos y a los indígenas, sobre todo a los indígenas. El elemento prehispánico es fundamental, al menos en los inicios del movimiento del muralismo mexicano, porque los indígenas, el origen prehispánico que teníamos era lo único a lo que se podía voltear, que era netamente de nosotros. Aquello antes de la Inquisición española y antes de cualquier tipo de intervención extranjera. Eran nuestras raíces, por eso la importancia de querer resaltarlo por encima de todo. Y bueno, se dice que el tamaño de los murales tiene que ver mucho también con este querer impactar en el pueblo y representar el tamaño tanto de los valores y de las intenciones que movían al muralismo mexicano. Ahora, el muralismo no fue únicamente innovador en cuanto a el mensaje que querían transmitir,
sino también en cuanto a cómo se transmitía. Hablando un poquito de las características del muralismo mexicano, tenemos que al menos al principio todos tenían colores muy cálidos, tenían trazos muy fuertes y sobre todo unas técnicas muy innovadoras. A ver, hay que tener en cuenta que no era exactamente común que se dibujara en muros. Se utilizaba cualquier otro tipo de papel y, por ejemplo, acuarela. Los artistas de la época utilizaban estos métodos. Entonces tuvieron que innovar y tuvieron todo un reto para poder plasmar correctamente sus ideas en los muros. Se empezó a usar pintura acrílica que hasta antes de este movimiento se utilizaba únicamente de forma industrial. Y una de las técnicas que fue la favorita por algunos de los representantes del muralismo fue el mesofresco. Les explico, el mesofresco, la técnica consistía en sobre el muro poner una capa de cal y aun cuando éste estaba húmedo, empezar a hacer los trazos. Entonces esto era innovador en la época y era todo un reto para los artistas porque tenían que pintar mientras estuviera fresco y eso duraba muy poco. Entonces tenían que practicar toda una nueva forma de hacer arte. Ahora, creo que esto se entiende mejor si vamos directo a las obras. En ese sentido me voy a permitir hacer una interpretación de 3 de las obras más representativas del movimiento. Y lo voy a hacer de la mano de 3 de los representantes, que son llamados de hecho los 3 grandes del muralismo mexicano, que son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. La primera obra que les quiero mostrar es Sueño de una tarde dominical en Alameda Central. Esta pintura es de 1947 y es quizás el trabajo más famoso de Diego Rivera en la actualidad y no me sorprende. En este mural, Rivera plasma a algunos icónicos personajes de la historia de nuestro país. Algunos de los que más se destacan son Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Frida Kahlo, Francisco I. Madero, incluso el mismo Rivera se pinta. Y en esta obra no solamente podemos encontrar relatos de los momentos más importantes de nuestro país, al menos históricamente hablando, sino que cada etapa no es ajena a su realidad, pues tanto en un extremo como en el otro podemos encontrar situaciones atroces cargadas de crítica social, de un realismo muy crudo, dando una perspectiva definitivamente de aquellos a los que la historia suele olvidar. En 1953, David Alfaro Siqueiros pinta El derecho a la cultura en el muro norte de la rectoría de la ciudad universitaria. En él podemos observar 2 manos entrelazadas, símbolo de los esfuerzos por alcanzar la cultura, y una tercera mano sobresale, apuntando a un libro con 5 fechas. Las 5 fechas que están anotadas son 1520, que es el descubrimiento de América, 1810, que es la independencia mexicana, 1857, que es la primera constitución liberal, 1910, la Revolución Mexicana, y originalmente Siqueiros escribió 1.9 y 2 signos de interrogación, simbolizando la expectativa del futuro. En lo que a mí me parece un interesante ejercicio de reflexión, pues todos hacemos historia, y la versión que se cuenta de la historia será la más legítima en medida en que nuestras manos alcancen la cultura, incluida la cultura de aquellos que no pueden contarla tan fácilmente. Por último, Catarsis, obra de José Clemente Orozco, situada en el Palacio de Bellas Artes, ¿no es acaso ese fuego por detrás una invitación a quemarlo todo y volver a empezar? ¿Quemar las risas de las prostitutas que nos recuerdan la pérdida de los valores? ¿Quemar las máquinas que no hacen más que devorar hombres? ¿Acaso no es notable lo alarmante de que la idea de progreso sea amoral y no le importe hacer un lado a las culturas más desprotegidas? Y para terminar con todo este recorrido histórico, vamos a terminar con el arte contemporáneo. Para ello entrevistamos a Luisa Jiménez, ella es maestra en filosofía y experta en temas de estética. No hay una definición cerrada o determinante del arte. Entonces, empezando por ahí, tendríamos que entender que el arte puede ser varias cosas, ¿no? No hay arte sin artista, pero bueno, si queremos una definición más o menos general, sería esta representación libre
del artista, ¿no? ¿Qué características tiene? Pues la libertad, la creatividad y la técnica. Yo creo que esta pregunta apunta a cómo entender el arte hoy en día, porque hoy en día el arte contemporáneo tiene varias problemáticas ahí, ¿no? Tendríamos que hacer un recuento. Primero, hay un arte clásico, hay un arte moderno y hay un arte contemporáneo. Entonces, en esta cronología, sí hay un arte contemporáneo. Yo pienso que sí hay artista, hay arte, entonces por supuesto que hay arte contemporáneo. Históricamente, cronológicamente, sigue habiendo arte. ¿Qué característica tiene el arte contemporáneo? El arte, por ejemplo, el arte clásico se ceñía a las formas bellas. Tenía categorías muy claras, la perfección, la armonía. Esto se buscaba en la obra. Y también todo el arte clásico mantiene la complacencia, ¿no? Se busca complacer al espectador. Esta característica es muy importante porque para el siglo XX, en el arte de vanguardia o en el arte moderno, va a ser la ruptura con estas formas bellas o con las bellas artes. Ya no va a buscar complacer al espectador. Esta es una de sus características fundamentales. Ya no va a hablar de forma, sino de figura o de un arte simbólico. Y bueno, en esta tenemos, por ejemplo, al surrealismo, al dadaísmo, al cubismo, al futurismo, todas estas vanguardias que van a buscar formas diferentes de expresión y sobre todo la expresión de la emoción. Ya no es el sentimiento de lo bello, porque lo bello complace o place al espectador. En este arte moderno se busca la emoción, ¿no? La expresión de la emoción y también de la idea. Bueno, aquí también tendríamos que precisar que esta es una relación, una tríada. El artista, espectador y obra. Es una relación que no se puede dar una sin la otra, ¿verdad? Cuando hay obra hay espectador, pero quien hace la obra es el artista. Antes del arte contemporáneo, yo creo que una de las, no sé si llamarlo bondades, pero quizá de los beneficios que yo veo en el arte contemporáneo, es que nunca antes el espectador había estado tan implicado con la obra, ni con el artista. Ahora tenemos la posibilidad de dialogar con el propio artista. Los medios digitales, por ejemplo, juegan un papel importantísimo en el arte contemporáneo. Antes no se podía tener este encuentro con el artista, quizá con la obra, pero no con el artista. Y ya ahora podemos acceder, por ejemplo, a un museo de forma digital, ¿no? O incluso tener una interacción directa con el artista. Yo creo que quien decide el valor del arte, bueno, yo creo que este conjunto, esta tríada son los que hacen posible el arte. Sin embargo, siempre va a haber yo creo que el acento reside en el artista. Muchas veces sucede que el artista se vuelve, pues su obra se vuelve visible o famosa hasta después, ¿no? Entonces, en el arte contemporáneo, el artista no busca complacer, como decía anteriormente, no busca complacer al espectador. Sin embargo, el espectador tiene más voz que en épocas pasadas. Duchamp, pues es uno de los artistas modernos, ¿no? Es muy significativa su figura. ¿Por qué? Porque comienza a introducir el arte conceptual. Antes de Duchamp, el arte, vuelvo a la idea del arte clásico,
buscaba la forma bella, la complacencia, pero en este punto de la historia, Duchamp busca revolucionar el mundo del arte. Ya no va a buscar entonces estas formas, estas figuras, porque también el artista, al sentirse limitado, siempre está en busca de nuevas formas de sensibilidad. Entonces, creo que lo que pasa con Duchamp es que está explorando el mundo sensible y ya, bueno, también es parte de una época que le toca el periodo de entreguerras. Creo que lo que pasa con Duchamp es que está en búsqueda de nuevas ideas. Entonces ya no se enfoca en la figura, sino en la idea. Esto, que es parte del arte conceptual, es importante porque ya los que trabajan a nivel de facultades, esto trayéndolo de Kant, ya no es la imaginación y el entendimiento que daban como producto el sentimiento de lo bello, sino la imaginación y la razón. La imaginación y la razón van a trabajar con ideas. De ahí que la fuente no busque agradar. La intención no es agradar, sino más bien hacer reflexionar, hacer pensar, ¿no? Ahora hay una problemática interna, yo creo que en el mismo arte. Antes no estaba esta independencia ni no había este mercado del arte tan independizado como ahora. Entonces, es una cuestión importante para nuestra época pensarlo de esa forma, porque ahora creo que lo que causa tanto problema con el arte contemporáneo es que una obra como un vaso vacío o medio vacío esté vendiéndose en $200, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la obra de Wilfredo Prieto, que hace esta exposición, la crítica. Eso no es arte, el arte contemporáneo es basura, el arte contemporáneo es un estilo, no es arte. Hay, creo que, esta problemática dentro del arte mismo. Pero, por ejemplo, desde la posición del artista, creo que tendríamos que entender que el artista no busca complacer, que esto ya pasó, ya fue lo que permeó una época. Queramos o no, como espectadores estamos pues obligados de alguna forma a reflexionar sobre estas nuevas sensibilidades. Mi reflexión es que, ¿por qué una obra como esta nos da para reflexionar? Yo creo que a la reflexión que yo hago muy particularmente es que categorías como el sinsentido, como la contradicción, como el vacío, son estas nuevas categorías estéticas que nos atañen, que nos afectan como sujetos de nuestro propio tiempo, ¿no? Sí, quizá la vida contemporánea no da para pensar las formas de la perfección y la gloria que ya se vivió en el pasado, sino que en esta época tenemos que pensar en cosas quizá más crudas, de alguna forma, por decirlo, o más tangibles, más reales, como esto, el sinsentido, la contradicción, el vacío. Hasta aquí el capítulo de Cuestio dedicado al tema de la estética. Les agradecemos mucho haber estado aquí. Y los despedimos con una frase de Immanuel Kant que dice: la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa.